MLP Fanfic, Luna, parte 1. Ya llegaron, dije, para nadie en particular al ver dos naves tipo convoy como la mía, con la diferencia de que estas era de la Unión Europea. ¿Quiénes son?, pregunta Cadence viendo atentamente las naves. Son los que nos ayudarán a rescatar a Luna. Rápidamente la Alicornio se sorprendió y preguntó, ¿qué le pasó a mi tía Luna? Eso me sorprendió porque se supone que Celestia le había contado todo en la carta que le envió previamente a la Alicornio Rosa. Sin embargo, la princesa Cadence admitió que no la leyó completa. 5 minutos después. Todos ya nos encontramos enfrente de las naves de la Unión Europea, y no tuvimos que esperar mucho para que los pasajeros bajaran. En total era 30 soldados, todos utilizando biomáscaras y uniformes de blindaje reactivos. Sin embargo, el que estaba en la cabeza, el que supongo que es el subteniente Santos, tenía un traje de camuflaje óptico. Al igual que muchas cosas de la Gran Guerra, este tipo de trajes era una maravilla militar, pero sin Artemisa no estoy muy seguro de cómo funciona, pero sí sé que las opiniones entre los soldados estaba dividida. Estaban los que lo consideraban increíblemente útil gracias a que te hace prácticamente invisible a simple vista, pero estaba limitado por el núcleo de fusión, porque sí, esta cosa utiliza núcleos de fusión. Y luego estaban la otra cara de la moneda, ya que este traje no puede aguantar más allá que armas de bajo calibre, y al utilizar un núcleo de fusión no dura más que 30 minutos. Me puse de frente con el subteniente Santos y él tomó la iniciativa. Un placer, sargento Cartel, o tal vez debo decir subteniente. Me sorprendió que Santos me se refiere a mí por mi ascenso reciente y pregunté, ¿cómo sabe de eso si me lo otorgaron hace una hora mínimo? El subteniente Santos se rió y respondió, parece que no lo incluyeron en el nuevo sistema de comunicación global, o por sus siglas SCG. Eso me sorprendió. Detrás de mi propia biomáscara entonces una G-Robot que no vi al principio y supongo que es de Meterablo. El SCG es una frecuencia de radio que la Unión Europea implementó de manera muy improvisada. Fue el teniente Kevin después su retirada del búnker B7. No se preocupe si no se enteró la mayoría, por no decir casi la totalidad de la Unión Europea todavía no ha establecido comunicación, dijo con un tono serio pero cordial, muy contrastante a mi compañera. De hecho, aunque estéticamente se parecen, Demeter y Artemisa tenían claras diferencias. Por ejemplo, Artemisa tiene una carcasa blanca y Demeter una amarilla rosándolo dorado. Además, el núcleo de Demeter tiene un azul más fuerte que el que tiene Artemisa. Todos entramos al castillo y los soldados se impresionaron por la elegancia y el estilo medieval del castillo. No los culpe, yo también tuve una reacción similar cuando vi Canterlot. Demeter también estaba recolectando datos, pero no lo hizo con el frenesí de Artemisa. Lindo castillo, dijo el subteniente Santos a nadie en particular, ya que probablemente ni siquiera sabe quién es el dueño. Muchas gracias, dijo Cadence otra vez con una mirada de adoración. Supongo que nuestro pequeño avance para que no vea a los humanos como dioses no sirvió de nada. Entonces llegamos a una habitación y Celestia fue la primera en hacer la pregunta del millón. Subteniente Santos, ¿cómo vamos a salvar a mi hermana? El subteniente Santos miró a la Alicornio blanca y luego miró a Demeter para darle una señal para que enseguida la inteligencia artificial creara una proyección holográfica en la mesa donde se mostraba una especie de base de la Alianza Asiática. O al menos pensé que era una base. El subteniente Santos se aclaró la garganta y empezó su presentación. Gracias a una nave que pasó por casualidad por uno de esta instalación y que estaba conectada al SCG, logramos ubicar una especie de campo de concentración. Me sorprendió enormemente, ya que pensé que era una base militar y no un maldito campo de concentración Pony. Sin embargo, no fui yo el que interrumpió la presentación del subteniente, fue una Celestia muy confundida. Disculpe, pero ¿qué es un campo de concentración? Mire a mi alrededor y note que todos los ponis sin excepción parecen ampliamente confundidos. Entonces Demeter, con un tono extremadamente serio, rayando lo monótono, empezó a explicar, un campo de concentración es un lugar de detención donde se recluye a personas por pertenecer a ciertos grupos sociales, étnicos, religiosos o políticos, sin haber cometido delitos individuales ni recibir juicio, dijo la inteligencia artificial como si fuera lo más normal del mundo. No puede ser tan malo, dijo el esposo de la princesa Cadance. Los campos de concentración son muy malos, amigo, aclaró el subteniente Santos. Suelen tener condiciones de vida deplorables, con maltrato, hambre, enfermedades y trabajos forzados, dijo Alponi confundido, y logré ver cómo Celestia se estremecía solo de pensar en las torturas que está pasando su pobre hermana y de todos sus súbditos. Sinceramente yo sí estoy asustado de las implicaciones.
Miré una vez más el holograma creado por Demeter y con una voz que irradio determinación dije, ¿cuál es el plan? El subteniente Santos me miró brevemente analizando mi lenguaje corporal y asintió con la cabeza en señal de respeto. El plan es extremadamente fácil y simple, dijo Santos mientras que le dio otra señal a Demeter para que añada a nuestras fuerzas y el subteniente pueda explicar su plan. Será sencillo, utilizaré mi traje de camuflaje óptico para infiltrarme en el campo y confirmar que el objetivo esté en ese lugar. Princesa Celestia, espero que conozcas bien a tu hermana porque necesito una descripción precisa. Celestia miró al subteniente y asintió con la cabeza. Muy bien, cuando logre identificar al objetivo, el grupo A se encargará de hacer una distracción. ¿Cuál sería? Pregunté con genuina curiosidad. Entonces el subteniente Santos me miró y logré sentir cómo este hombre sonrió ampliamente ante la pregunta. La distracción será un ataque concentrado y directo contra el campo. Por supuesto, usted al ser subteniente estará a cargo de coordinar a mis hombres en esta parte, dijo, y yo solo puedo asentir con aprobación. El equipo B será consideradamente más pequeño y será el encargado de llevarse a todos los prisioneros junto al objetivo principal a través del caos, terminó de explicar el subteniente y Celestia parece emocionada y terminó preguntando, ¿y los ponis qué vamos a hacer? El subteniente Santos miró a la alicornio blanca con una mirada penetrante y respondió, sin ofender princesa, pero creo que si añadimos ponis, espera subteniente Santos, interrumpió Demeter al soldado y procedió a cambiar la proyección del campo de concentración por la de un humano y un pony. Posteriormente la inteligencia artificial empezó su propia presentación. No hay duda de que un humano es más grande y fuerte que un pony promedio, sin duda sería un estorbo en combate. Sin embargo, los ponis, siendo más ligeros y cuadrúpedos, son infinitamente más rápidos y probablemente más ágiles que un humano, y eso sin contar a los ponis alados o pegasos, como los informes se refieren a ellos, que al tener la capacidad de volar tienen ventajas en la movilidad. El subteniente Santos se quedó sin palabras y yo, solo para poner sal a la herida, hice un resumen de lo explicado por Demeter. En pocas palabras, los humanos serían demasiado lentos para los ponis que quieren escapar del campo de concentración lo más rápido posible. El subteniente miró a la mesa pensando para dar un suspiro. Muy bien, ustedes ganan. Cambio de planes, dijo el subteniente Santos y miró a Shining Armor. Supongo que tú tienes un puesto importante en la milicia. El unicornio blanco se endereza y asiente. Bien, la distracción sigue. El equipo A, compuesto por humanos, se encargará de sembrar el caos en la instalación. El equipo B, ahora será compuesto por ponis, se encarga de escoltar a los prisioneros hasta las naves. 5 minutos después. Ya con el plan listo, solo teníamos que preparar las armas. Shining Armor fue por sus mejores guardias para escoltar a los prisioneros y los humanos preparan sus armas y estudian un mapa creado por Demeter. Entonces noté que Cadence se acercó y llamó mi atención. Señor Cartel está muy ocupado, deje prestarle atención a mi rifle de iones y conteste. No, princesa, ¿qué pasa? La mencionada se sentó enfrente de mí y me pidió que siguiera con la historia. Entonces dejé mi rifle de iones y empecé a contar dónde lo dejé. Siguiendo con el flashback. El sargento Cartel se encontraba siguiendo el rastro de sangre que dejó el dragón antes de perecer por sus heridas, esto hasta que el soldado llegó a un pequeño risco donde destaca una cueva. Al escalar la cueva, el sargento Cartel se sorprendió ampliamente al ver un montón de armas de riel, partes de vehículos e incluso motores de antimateria y núcleos de fusión. Cartel entró de lleno en la cueva y logró deslumbrar un nido con huevo del tamaño de su cabeza con patrones de colores impresas en la cáscara. El sargento admiró el nido compuesto de chatarra y mejor se dirige a la salida para no hacer enfadar a los padres de estos huevos. Un plan brillante, pero lamentablemente cuando estuvo en la boca de la cueva fue interceptado por un dragón que triplicó el tamaño del humano, el cual cayó al suelo con un susto de muerte. Al reptil no le bastó de darle un buen susto, también estaba preparando una poderosa llamarada que hubiera carbonizado al sargento Cartel, pero una bala que logró herir la ala del animal lo salvó. Sin embargo, está claro que es señal de un enemigo peor. El dragón, que tenía una coloración verde oscuro, me terminó ignorando y fue a la batalla. Cuando logré salir de la cueva logré ver mejor al enemigo. Había 3 carros con blindaje de elemento, varios soldados vietnamitas, notó que utilizaban rifles y carabinas de riel, portando armaduras de gracenita, mucho menos efectivo que uniformes de blindaje reactivos, pero mejor protección que el Kevlar. Le disparan sin piedad al animal. El sargento Cartel consideró dejar a su suerte al dragón, pero simplemente no podía hacer tal cosa. Entonces buscó su propio rifle de riel y empezó a dispararle. Sin embargo, eso no bastó para repeler el ataque de estos vietnamitas. Supongo que puedes resistir un poco sin mí, dijo refiriéndose al dragón que estaba atacando con furia a los vietnamitas.
El sargento Cartel empezó a buscar algo útil y lo encontró, ya que logró vislumbrar un rifle automático de riel pesado. Esta arma era una de gran velocidad y potencia con una cadencia de 100 disparos por minuto. El soldado agarró la poderosa arma entre sus manos y tomó un núcleo de fusión de los que estaban tirándose en el suelo, cambiando el núcleo que ya tenía el arma. Entonces apuntó y empezó a disparar. Las balas empezaron a llover con fuerza, atravesando a los soldados que no lograron atrincherarse detrás de sus vehículos. Incluso el dragón mejor se apartó del camino de las balas. Cuando el cargador del arma se acabó, el sargento Cartel tuvo que soltar el arma y buscar otra manera de defenderse encontrando un revólver de riel con 5 balas en el tambor. Entonces el sargento Cartel no tuvo mejor idea que deslizar por el risco y empezar un combate más cercano, el dragón volviendo a la batalla con fervor renovado. La batalla duró una hora entera donde el sargento Cartel tuvo que cambiar constantemente entre armas y el dragón elimina enemigos con su poderoso aliento de fuego lanzado haces de fuego que repelió a los soldados. Fin del flashback. El subteniente Cartel terminó de contar su historia a Cadence, sin embargo notó que varios guardias ponis y soldados humanos encontraron la historia muy entretenida y se aglomeraron para escuchar esta. Miré un poco a toda la multitud y me empecé a poner nervioso por todas las miradas interesadas. Por suerte el subteniente Santos y Celestia salieron de una habitación mirando la escena con curiosidad. ¿Qué querían esos soldados con esos dragones? Pregunta Cadencia, a lo que solo puedo mirar al suelo con tristeza. Logré interrogar a uno de los soldados vietnamitas. Me contó que en su país la medicina se hizo prácticamente exclusiva para la gente rica, por lo que entendí un supuesto curandero les dijo que la sangre de dragón podía curar cualquier enfermedad y esos soldados la querían para sus familiares con enfermedades graves e incluso terminales. Contesté al recordar las palabras del soldado tendido en el suelo al borde de las lágrimas por no poder ayudar a su hija en estado terminal. 20 minutos después. Mi nave junto a las naves del escuadrón del subteniente Santos empezaron a despegar. Ya teníamos a los ponis seleccionados por Shining Armor para la misión e incluso el propio Shining Armor estaba a bordo de mi nave, con una armadura dorada lista, aunque dudo que esas armaduras medievales, sinceramente tendremos que ayudar a mejorarlas. Ya vamos Luna, dije como una promesa a nadie en particular. 5 minutos para llegar, dijo Demeter por la línea de comunicación entre las 3 naves. Entonces Shining Armor se acercó para iniciar conversación, pero parece que no hallo palabras para hacerlo, así que lo ayude. ¿Qué tipo de experiencia de combate tienen? El pony parece pensar por un segundo y me contestó, pues hace unos días fuimos invadidos por los cambiantes. Eso no me sorprendió, sinceramente estoy acostumbrado a que los mutantes hace 10.000 años, que eran considerados como animales, se convirtieron en seres sapientes. No obstante, todavía recuerdo las historias de soldados siendo atacados por criaturas que se podían transformar en cualquiera y atacar de sorpresa. Cambiantes yo nunca llegué a topármelos, pero recuerdo que muchos compañeros sí lo hicieron. Shining Armor parece sorprenderse y preguntó, ¿cómo lograron quitárselos de encima? No esperé esa pregunta, pero la respondí sin rodeos, pues me contaron que ponían una carnada fuera de las bases y cuando los cambiantes aparecían simplemente los seguían hasta sus colmenas y las quemaban con lanzallamas. Shining Armor parece sorprendido, pero antes de que siguiéramos con la conversación el subteniente Santos, no tardaré mucho, así que tengan listas las armas y cascos. Con eso se cortó la comunicación. Bueno, preparándos todos, dije para que Shining Armor y sus ponis se preparan para el rescate. 5 minutos después. Ya estoy dentro, dijo el subteniente Santos y todos se acercaron a la consola de sus respectivas naves. ¿Ve algo, jefe?, dijo un sargento que estaba en otra nave. Es una maldita locura, veo muchos prisioneros, tal vez más de los que podemos llevar. Tienen guardias por todas partes, e incluso titanes de varias clases, y hay un tren magnético que los lleva a una ciudad de un tamaño similar a las que se construyeron antes de la Gran Guerra. Escuché la descripción del campo con detenimiento. ¿Ves a Luna?, dije con preocupación y el subteniente terminó negando. No veo a ningún alicornio, pero todavía falta que revise las estructuras que parecen barracas para los prisioneros. Con eso el subteniente Santos hizo lo mencionado. 5 minutos después. No hay nada, creo que no está aquí, voy a volver antes que el núcleo de fusión se descargue. Me sentía incrédulo de la noticia y creo que Celestia me odiaría cuando se enteré que no pude traer a su única hermana, pero algo pasó. Esperen, el tren está volviendo y hay muchos pasajeros. El corazón se fue hasta la boca y me llené de esperanza. Objeto localizado, hagamos llorar a estos piel amarilla. Rápidamente todas las naves encendieron sus motores de antimateria y salimos a velocidad hipersónica.
No tardamos prácticamente nada en llegar y los soldados japoneses tampoco tardaron en empezar a disparar sus armas, los impactos de balas resonaron con fuerza y los ponis a bordo de mi nave estaban empezando a ponerse nervioso, pero Shinin Armor empezó a alentar a sus soldados con discurso que habla de la fortaleza y esperanza utilizando el intercomunicador de las naves. Yo y mis compañeros humanos tenemos que admitir la determinación de estos ponis, pero nosotros no nos quedamos atrás, lo único que hacíamos es avanzar más y más a la base incluso con fuego enemigo lloviendo con ferocidad. Venimos de una guerra, una batalla no es nada, dijo un cabo que piloteó su nave con gran maestría bajo fuego enemigo. Cuando llegamos a suelo todas las naves abrieron sus compuertas y solo al abrir la puerta muchos ponis salieron sin más y terminaron siendo impactados por las balas de las armas de fuego japonesas. No era su culpa no saber lidiar contra tales armas. Rápidamente los soldados humanos apartamos a los ponis y nos pusimos enfrente de ellos para protegerlos con los uniformes de blindaje reactivos, o en mi caso con mi servoarmadura, algo que alteró a los japoneses porque empezaron a gritar "Paum" para alertar a sus compañeros. Nos logramos atrincherar en unas estructuras para cubrirnos y empezamos a disparar con armas de riel tales como carabinas, rifles e incluso un sargento empezó a disparar con un cañón de riel. Yo por mi parte utilicé mi rifle de iones regalo del teniente Kevin, no sé muy bien cómo funciona, solo tengo entendido que era algo sobre partículas cargadas y algo sobre acelerar, pero eso no importa, lo que importa ahora es que funciona de maravilla. Logré acabar con varios soldados japoneses con relativa facilidad a diferencia de mis compañeros con rifles y carabinas que tenían que dar disparos múltiples para matar, y si se lo pregunta a alguien, el tipo con el cañón de riel también estaba neutralizando enemigos a diestra y siniestra. Los ponis veían asombrados el poder de estas armas, pero rápidamente un sargento les indicó que empezaran a rescatar a los prisioneros y los ponis emprendieron camino. Cuando salieron de la seguridad y estuvieron a merced de los soldados japoneses, o eso es lo que todos pensaron excepto yo por supuesto, rápidamente Shinin Armor dio un grito para que los unicornios encendieran un escudo mágico el cual repelió los disparos con gran maestría. Ahora era turno de los humanos de sorprenderse ante la capacidad pony, sin embargo esa sorpresa se desvió cuando Demeter dio un aviso: Titán clase infierno se dirige a ustedes. Logramos ver cómo el titán con una altura de 13 metros alzó su arma y disparó un potente cañón incendiario. Tuvimos que saltar lejos del impacto, que terminó en una explosión que dio un espectáculo ígneo. Dos cabos no lograron reaccionar a tiempo y uno terminó con quemaduras grotescas, el otro no tuvo ninguna herida aparte de unos golpes, pero su máscara se logró dañar, por lo que este pobre soldado estaba a merced del elemento en el aire. No puedo respirar, mis pulmones arden, gritaba con desesperación. Intentaron ayudarlo pero el fuego enemigo no se lo permitió. Terminé furioso, miré con ira al titán y en contra de los regaños de Demeter empecé a correr. El peso de mi servoarmadura provoca que el suelo se rompiera. El titán clase infierno vio esto y empezó a disparar ráfagas de fuego. Esto no me puede dañar, pero si dejo que siga así la cosa se pondría caliente y eso no sería bueno. Cuando me acerqué el titán apagó los lanzallamas y dio un golpe descendente que logré esquivar con facilidad. Tomé el brazo del robot y utilizando toda la fuerza de la servoarmadura logré arrancar una placa de blindaje junto a unos cuantos circuitos, pero eso me dejó expuesto a algo que fue aprovechado por el titán para darme un golpe con la suficiente fuerza para sacarme volando y estrellarme contra una estructura cercana. Me reincorporé a la batalla y saqué mi rifle de iones para dispararle al titán. Los disparos de iones provoca que el titán retrocediera pero no tenía daño real. Me quedé demasiado absorto por la pelea, un error grave ya que no noté el otro titán clase Robin, un robot de 12 metros, un cañón de mano ajustado a su tamaño y una espada igual de gigante estuvo detrás de mí a punto de darme un ataque devastador incluso para mi servoarmadura, pero tuve un salvador inesperado. Solo pude escuchar una explosión detrás de mí. Cuando me volteo solo pude ver a ese titán chisporroteando por la espalda y posteriormente cayendo sin gracia. Subteniente Cartel, utilice granadas de plasma en su espalda, dijo el subteniente Santos para que dejara de hacer el ridículo. Entonces saqué una de las granadas de plasma que me dio el teniente Kevin y corrí nuevamente a la dirección del titán mientras que no soltaba el gatillo de mi arma. El titán retrocedía pero de la nada dejó de importarle los disparos y empezó a dar golpes al suelo que esquivé como podía. En cierto momento logré treparme a la espalda del titán, pero este me logró sostener con uno de sus brazos y empezó a estrujar con toda la fuerza de sus dedos mecánicos. En la pantalla de mi casco salió una notificación: daño en la coraza, después otra notificación: daño en el brazo derecho del servoesqueleto, pero el coloso solo seguía aumentando la presión. Entonces vi como el subteniente Santos dejó su modo
furtivo y fue visible una vez más, alertando al titán. El subteniente, aprovechando eso, lanzó otra granada de plasma. La granada, como es de esperar, detonó enfrente del titán, creando un espectáculo verde de miles de grados Fahrenheit, provocando que la carcasa del titán literalmente se derrita y me soltara, lo que aproveché para ir y escalar su espalda, para posteriormente colocar mi propia granada de plasma, que rápido también explotó, pero en la espalda del titán, dejándolo fuera de combate. Mire, el subteniente Santos asintió con la cabeza y después presionó un botón en su muñeca para rápidamente volver a ser indetectable. Por mi parte miré, mi armadura tenía varias abolladuras y el brazo derecho estaba soltando chispas en ratos, pero parece que todo lo demás estaba funcionando bien. Entonces un piloto habló por el comunicador: mi nave ya está llena, me voy a retirar. Tal como dijo, logré ver como una nave empiezo a salir volando y solo puedo preguntar por la línea de comunicación: ¿tienes al objetivo a bordo? El piloto no me responde enseguida y se tomó su tiempo, probablemente para revisar a sus pasajeros. Negativo, subteniente Cartel, suspire y Demeter habló: no se preocupe, subteniente, el equipo B está escoltando más prisioneros, mejor ayude al equipo A, dijo la inteligencia artificial con una voz extremadamente seria pero de alguna manera tranquilizadora. Me abrí paso por oleadas de enemigos a servoarmadura, absorbiendo cada disparo como una esponja, mientras que yo les devuelvo las agresiones con mis propios disparos de iones. Ayude a mis compañeros que se encontraban dispersos por todos lados en sus propios mini tiroteos. Ya habían varios heridos y muertos de ambos, algo normal en este punto, ya que muchos uniformes de blindaje reactivos terminan en su punto de saturación después de recibir muchos impactos por mucho tiempo. Entonces vi una alicornio azul oscuro y una especie de venado, ambos entrando a una estructura en un intento de escapar del caos. Encontré al objetivo, dije a través del comunicador, y procedí a seguirla dentro de la estructura. Entré dentro de la estructura y logré ver mejor el propósito de esta. Había muchas mesas largas de madera en conjunto de asientos igual de largos, y logré ver una habitación que decía Daidokor, no sé japonés, pero viendo el propósito del edificio probablemente dice cocina. Me acerqué y abrí las puertas de la supuesta cocina solo para ser recibido por un haz de luz dorado que me empujó con gran fuerza. Volteé a ver el origen del ataque y logré verla, y demonios que no pude evitar verla con detenimiento. La pony anteriormente elegante ya no estaba aquí, lo único que tenía enfrente era una pony claramente desnutrida con una mirada penetrante y cansada. Luna se estaba encorvado como un animal preparado para atacar, pero sobre todo vi miedo mezclado con cansancio en una mezcla homogénea. Entonces me quité el casco, y lo que provoca que Luna se sorprendiera y empezara a llorar.